Bueno, nik akordoan dut, alkate izendatu ninduten egunean, egun horretan bertan, arratsaldez, 2 bisita egin nituela. Bata, lehena izan zen, neure ikastolara itzultzea, horixe ikastolara zehazki. Beraz, pensatu dezakezue zenbat emozio eta zenbat irudi bultatu ziren berriz ere neure burura. Burura, edo seguruna gehiago bihotzera, zen ikuste oroitzapen honak hor izaten ditugula gordeta. Eta gogoa izan nuen ere eskolara itzultzeko, ikastolara itzultzeko, bertan jaso nituen balioen errepasoa eta aldarri egin nahi nuelako. Zintzotasuna, koherentzia, gertutasuna, errespetua, ardura partekatuak ere. Eta horiek badira, gaurkotasunean, neure gaurko arduretan ere, barne ditudan balioak. Hementxe aurretik ikusi dituzuen marrazkiak, hemen zuen dibujo guzti horiek guztiak, gaurko horixe ikastolako aurrek ikaslek egin dituzte. Guztiak bai, baino badago bat desberdina. Hauxe, baina hau pixka xarragoa da. Hau neurea da, duela urte desente egin nuen. Etxetik errekuperatu dut, amak ondo baino beto zeukan hauxe gordeta. Gogoan dut guri eskolan, ikastolan, etorkizunari buruz hitz egiten zigutenean ez, 2000 urtea, 2000 marra, 20, 40, zer esanik ez, hori iruditzen zitzaigun, oso urruti zegoen kontua zala. Nik pentsatzen nuen etorkizunela zela, hori, kotxeak egan ikusiko genituela, akaso ilargian bizitzeko aukera izango genuela ere, edo gu geuk ere egan egiteko aukera izango genuela. Ez, pentsatzen duen, akaso munduko zoko bazter batean, baten bat ibiliko zela, zerbait asmatzen gu azteraino. Eta horixe izan zen nik irudikatu nahi izan nuena. Asteburutan, aitarekin mendipuntara igoko ginela, baino egan. Bigarren bisita izan zen eskuzaitzetara. Hori, hemen dagoen diputatu nagusiak ondo daki. Eskuzaitzeta da, Gipuzkoan daukagun, industriagune handiena, eta Donostian dago, alaxe da. Semizabala enpresa ezagutu genuen. Semizabalak txipak egiten ditu, oso txikiak, txip oso txikiak. Eta azkeneko aste hauetan, ez dakit entzun duzuen, baino ilargiari bueltaka, Artemis 2 izeneko satelite bat ibili da, satelite horiek barruan, eskuzaitzetan, semizabala enpresan egindako txipak zeuzkan. Beraz, iragan horretan, irudikatutako, marraztutako etorkizuna, oraina zen. Nik zalantzarik ez daukat, hemen zaudeten askok ere, txikitan, gazteetan, etorkizuna irudikatzeko eta konkistatzeko ariketa bera egingo zenutela. Zuen burutazioetan, pensamenduetan, marrazkietan edo baita ere idatzizko testu guzti horietan ere. Eta gaurkoan ere, arratsalde honetan guk ariketa iguala egitera, gonbidatu nahi zaituztegu. Ze gaur, egan egiteko garaia da, amets egitekoa. Hoy lo que nos toca es despegar, elevarnos un poquito y también volar, porque a veces, como las buenas obras de arte, como esta, hay que coger cierta distancia, cierta perspectiva para entender la foto y la escena, el panorama en su totalidad. Baina, nik gaurko konversazioa zuekin, konfesio personal batekin nahi dut hasi, eta da diraztea oso harro nagoela. Yo quiero empezar hoy la conversación con una confesión personal, y es que estoy muy orgulloso de ser donostiarra. Y creo que de esto también tenemos que salir del armario y decirlo sin ningún tipo de complejos. Siempre lo he estado, y cuando viajo, tengo la oportunidad de ir a otros sitios y me preguntan de dónde soy, siempre respondo con mucho orgullo, I am Basque, from Donostia, San Sebastián. Y lo digo por muchos motivos, además. Lo digo porque tenemos una identidad y una cultura que nos une y que nos define, porque tenemos también una forma de vivir en comunidad que habla mucho y bien, define nuestro tejido asociativo y las dinámicas de cuidado mutuo, porque tenemos una economía dinámica, fuerte, que es capaz de conjugar industria con innovación, con nuevas tecnologías, pero sin perder la visión humanista, porque tenemos una red de ciencia y conocimiento, como luego mi compañera Ana Ollarbidos explicará, que nos posiciona en el mundo, o porque tenemos unos hábitos saludables, y veo aquí a muchos representantes del ámbito de la salud y el deporte, que hacen que tengamos una de las esperanzas de vida más elevadas de toda Europa. Beraz, bai, 11 arrazoi baditugu arro egoteko, arrotasunez diogu gainera. Gainera duela urte bete eskas, gutxi gora bera, National Geographic aldizkari famatuak, sona handiko aldizkariak, adierazi zuen Donostia zela Europako hiri politena, ederrena. Eta gero, The Telegraph Britainiarrak adierazi zuen Donostia zela mundu mailan behintzat hiri bikainena, perfektuena. Baina honek ez du esan nahi, gu ere perfektuak garenik, edo arazoak ez ditugunik. Arazoak badaude, arazoak baditugu, badira, eta arazoien aurrean guk ezin dugu beste alde batera begiratu, zalantzari gabe. Eta arazoietako askok egunerokotasunean kontatzen dizkidazue. Izan autobusetako konversazio txikitan, bulegora bidean, edo zuekin izaten ditudan bileretan. En esas pequeñas conversaciones que mantengo con asociaciones y con entidades
me decís, entre otras cosas, que vivir en Donostia cada vez cuesta más, que la vivienda es el reto de esta generación, que el envejecimiento cambia por completo la manera que tenemos de mirar a una ciudad y que tenemos que cuidar más y mejor el espacio público, la convivencia, la seguridad. Y es así, horrelaxe da. Eta rankinak ondo daude. Rankinak ondo daude posizionatzen gaituztelako, aukerak ematen dizkigutelako, eta batzuei ere seguruna egoa ere elikatzen diela. Baina nik ez dut nahi, rankinetan eta titularretan oinarritutako hiri bat. Ez da hori neure helburua. Zertarako azaldu nazioarteko titularretan, zertarako azaldu nazioarteko prensan gero, donostiarrak gustura ez balin bagera, sentitzen gero irian, ez balin bagara zoriontsu. Eta hori uste dut importantea dela, nik alkatetza hartu nuenetik, beti premisa bat izan dut mai gainean. Donostiarron Donostia. Hau da, donostiarrek, donostiarrontzat egindako hiria. Eta uste dut hori dela geure belaunaldiaren erronka. Baina horretarako, argi daukat, patxadaz hartu behar dugula, arnasa hartu eta barrurantz begiratu. Ze izan ere aldatu egin gara urte hauetan guztietan, hori horrela da. Gu hazi edo jaio ginen hiria, ez da gaurko hiria. Aldatu egin da, ez da sikiera duela 5 edo 10 urtekoa, ez da horrela. Gu aldatu egin gara, persona bezala, gizarte bezala, eta gurekin batera gure desafioak, erronkak, arazoak aldatu egin zaizkigu. Es así, hemos cambiado, porque si repasáis la prensa, por ejemplo, del año 2010, no encontraréis tantos titulares respecto a la vivienda o respecto a la migración. Porque hoy, por suerte, también los temas son otros. Tenemos nuevas voces, otras miradas y hablamos de otros temas de conversación. Hoy hablamos de cuidarnos, de salud mental, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de las consecuencias de mirar una pantalla continuamente y seguramente los problemas que tenemos hoy son mucho más complejos, más exigentes y más globales. Así es. Y con una máxima, y es que casi todo esto ocurre en las ciudades. Es en las ciudades donde vemos y sobre todo vivimos los nuevos cambios de esta época. Pero también es desde las ciudades desde donde se están generando las nuevas soluciones y también las nuevas políticas. Pero ante este contexto yo tengo una premisa clara y es que no podemos responder con las respuestas de ayer los desafíos que tenemos hoy. Porque es verdad que cambiar está bien, cambiar la respuesta está bien, cambiar la respuesta es evolución, pero a nosotros lo que nos toca es cambiar la pregunta. Cambiar la pregunta es revolución. Y ese es el reto que tiene la generación actual. Parar la pelota, pensar y también escuchar. Y sobre todo responder a una pregunta clara. Y es ¿qué tipo de Donostia queremos en nuestro futuro? ¿Qué tipo de Donostia queremos ser? Y esta no es una pregunta que solo nos estamos haciendo nosotros. Esta es una pregunta que están haciéndose todas las ciudades medias de Europa. Se están preguntando y están redefiniendo su modelo de ciudad. Se están repensando. Y eso también nosotros lo tenemos que hacer. ¿Qué ciudad queremos ser? Pero sobre todo, ¿cómo nos queremos sentir como ciudadano en nuestra propia ciudad? Por ejemplo, París está trabajando el concepto de ciudad de proximidad, ciudad de los 15 minutos. Copenhague quiere convertirse en la mejor ciudad del mundo para la vida cotidiana y Múnich, por ejemplo, quiere ser la mejor ciudad, quiere garantizar, quiere preservar su calidad de vida con un equilibrio de desarrollo económico. Eta hau ez da kasualidadea, hau ez da gertatu kasualidadez, hiri hauek ondo ulertu dute ongizatea ez dela zerutik erortzen, ez dela ezerezetik ateratzen. Ongizatea lortu egin behar da, irabaz egin behar da, konkistatu egin behar da. Eta belaunaldi berri bakoitzari dagokio ongizate hori konkistatzea ekarpen berri bat eginez. Eta guri dagokigu ongizate hori lantzea, irudikatzea, eraikitzea, planifikazio baten bidez, bizio baten bidez, eta epe laburretik baino urrutiago eramango gaituzten erabaki ausarten bidez ere. Eta hori onartzen dut ez dela erreza. No es fácil, porque vivimos en unos tiempos de inmediatez, de urgencia, de lo efímero del TikTok, en el que prácticamente no tenemos capacidad para parar y pensar sobre el largo plazo, sobre el futuro. Lo explica muy bien, ¿eh? El filósofo Daniel Innerarity dice que somos esclavos de la tiranía del presente, y es cierto. Por lo tanto, lo que hoy queremos hacer es intentar conseguir esa capacidad de pensar a largo plazo sobre la ciudad, pero sobre todo sobre las y los donostiarras. Y hoy, con esta dinámica, lo que queremos dar es un paso adelante. Hoy lo que queremos también es despegar. Por eso os presentamos Donostiarra 2040 a Topera, una gran conversación colectiva que pretende dibujar, imaginar, idear y proyectar también un proyecto de futuro para las y los donostiarras. Y esta dinámica tiene 3 cualidades o características que me gustaría compartir con todas vosotras y vosotros. La primera es el propio nombre, Donostiarra. Le hemos llamado Donostiarra y no Donostia, y esto lo hemos hecho aposta, lo hemos hecho adrede. Porque antes decía, hay que pasar de pantalla, hay que cambiar la pregunta.
Y no vamos a hablar del futuro de la ciudad si no miramos a las personas que la habitan, que la hacen posible, que la vivimos, que la sentimos. Porque seguramente hubiera sido muchísimo más fácil contratar o hablar con un grupo de expertos, expertas en urbanismo y conseguir ciertas propuestas de infraestructuras y demás. Pero yo me niego a que un proceso de reflexión sobre el futuro de la ciudad obvie a las personas que somos protagonistas del día a día. Porque no quiero yo que este proceso sea un nuevo catálogo de obras de cada una década. No, me niego. Creo que tenemos suficiente capacidad para generar una nueva conversación y una reflexión propia, sencilla y genuina, desde lo que somos, sin importar decisiones de otros lugares, sin hacer copy-paste ni usar el chat GPT. Por lo tanto, protagonista no es la ciudad, es el donostiarra, la donostiarra. Bigarren ezaugarria, urtea, 2040, el foco. Vamos a largo plazo, urrutira nahi dugu begiratu. Argi luzeak piztu nahi ditugu. Handian pensatu, baino, oinak lurrean eukita. Argi dugulako geure hirian dauzkagun erronka asko, ez direla epe motzea soluzionatuko, ez ditugu epe motzean konponduko. Adibidez, etxe bizitzarena, gauzak diren bezala. Honek epe luzeko erabaki ausartak eskatuko dizkigu. Eta hori da dinamika honek lortu nahi duena. Europako hirietan egiten ari diren bezala, epe luzera eraman nahi gaitu. Hori bai, handian pensatu, oinak lurrean ditugula, baino egunerokoari erantzunez. Hau da, argi horrek ez gaitzala itxutu. Argi motzak ere behar ditugu eguneroko erronkei erantzuteko. Eta azkena, da topera. Es decir, el protagonista, el donostiarra. El foco es el largo plazo, 2040. Y topera porque suma, porque une. Topera es la unión de dos palabras. La primera es top, que simboliza la aspiración a donde queremos llegar. A lo lejos, a lo más alto. Queremos posicionar a Donostia en el top de ciudades con la mejor calidad de vida. Y era lo que quiere abarcar o quiere demostrar es esa puerta que se nos abre, ese nuevo tiempo, esa nueva década que tenemos para hablar sobre el futuro de la ciudad. Y todo esto lo vamos a hacer gracias a que tenemos 7 ejes de trabajo, 7 desafíos a los que vamos a ir respondiendo. En esta dinámica vamos a hablar sobre vivienda accesible en barrios vivos. Hablaremos de hogares, no solo hablaremos de casas o de pisos, no, hablaremos de hogares, de vivir en Donostia, de quedarse en Donostia y poder desarrollar un proyecto de vida aquí. Ze azkenean hori da, belaunaldi honek daukan erronkarik handiena hiri honetan, eta niri ez litzaidake gustatuko Donostia hiri eskura ezin bilakatzea. También hablaremos en un segundo grupo sobre infraestructuras, sobre aquellas que nos acercan más, nos conectan mejor, aquellas que nos permiten invertir o al menos destinar menos tiempo a movernos y así poder ganar más tiempo para nosotros y los nuestros. Hau da, gure egunerokotasuna hobetuko duten azpiegiturei buruz hitz egin nahi dugu. Hablaremos también de economía, de una economía dinámica, fuerte, que genera desarrollo económico, genera oportunidades de empleo, genera el que podamos crecer y desarrollar un proyecto de vida aquí. También queremos hablar de los desafíos, de la inteligencia artificial, por supuesto. Hoy mismo, además, he recibido una carta de Isabel Busto, presidenta de ADEGI, con un pequeño manual, con una pequeña reflexión en la que dice que, bueno, que estamos en un buen punto de partida, pero ¿cuáles son las herramientas que tenemos que tener para hacer frente a los desafíos? Y también hablaremos de talento. Sé que nos gusta mucho hablar de talento, de hombres y mujeres talentosos, con capacidades, del talento de bata blanca al que estamos acostumbrados a ver, pero también del talento de las personas que llevan buzo de trabajo. Y creo que esto sí es importante decirlo, porque talento también es empujar una silla de ruedas con cariño, talento también es gobernar una clase con 25 alumnos, talento también es limpiar las calles, conducir un autobús o cuidar de nuestros jardines. Justo además recuerdo que hace no mucho estuvimos en una pequeña jornada en Ekin, vino Xavier Marcet, lo trajo Fomento de San Sebastián, y estuvimos hablando del talento. Y él hablaba muy bien, decía que talento es dar un resultado por encima de la media y que las empresas que pasan al siguiente nivel son las empresas que sus trabajadores han pasado también al siguiente nivel. Por lo tanto, lo mismo lo podemos aplicar a nosotros. Donostia pasará al siguiente nivel cuando las y los donostiarras también pasemos al siguiente nivel. Hablaremos también de los cuidados. Eta hemen zuekin, datu bat nahi nuke partekatu. Zenderetzako hau benetan altxorra bat da. Hau urrea da geure hirian. Donostiarren 86ak adierazten du bere bizilagunarengan konfiantza duela. Hau da, auzokilarengan, oro har donostiarraz fidatu egiten dela. Hori gaur egun sekulako altxorra da. Por eso hablamos tanto de comunidad, por eso hablamos tanto de cuidarnos. No es solo una palabra, es una estrategia, es conversaciones intergeneracionales, es preparar nuestra ciudad para el futuro, adaptarla, hablar de soledad, hablar de salud mental, es hablar de muchas cosas. Y sobre esto tenemos aquí también a Quique Esnaola, psicólogo donostiarra. Él acaba de publicar un libro, Habitando el malestar, y él explica muy bien, habla del concepto de comunidad agrietada.
habla de que en este nuevo tiempo será una paradoja, ¿no? Ganamos mucho en libertad, en autonomía, crecen además las maneras que tenemos de comunicarnos, las redes, lo digital, la tecnología, pero sin embargo estamos viviendo una epidemia de soledad y de sentimientos de vacío. Esa es la paradoja de este tiempo, que aumenta nuestra autonomía, pero que desciende esa sensación de red y de comunidad. Bueno, pues eso también ocurre en las ciudades y creo que de eso también tenemos que hablar. Hablaremos también de la seguridad, sin tapujos, de la convivencia, de la inclusión, de cumplir unas normas, de andar tranquilos por nuestras calles. Eta jakina, sigarren talde batean ere, kulturari buruz hitz egingo dugu. Eta niri hau, onartuko dizuet, poza ematen didala. Urte asko pasa ditut, etxe honetan sartuta, antzoki honetan sartuta, eta beti adierazi izan dut, justo hau, Victoria Eugenia, Euskal Sorkuntzaren plaza nagusi. Bihurtu izan dela azkeneko hamarkadan. Halaxe izan da, apustu bat egon dalako, hemen. Euskal Sorkuntzaren hiria, baina importantea, sortzaileei buruz ere hitz egin beharko dugu. Gauzak kontatu eta esan nahi duten sortzaileen inguruan. Hor beti adierazten dut, beti egiten diote referentzia Katixa Agirreri. Geure burua kontatzea ezinbestekoa dugu, beste batzuek egingo dute bestela, guregatik eta igual ez zaigu gustatuko. Hablaremos de raíces y de vanguardia. Efectivamente, luego podremos escuchar a Jaime de los Ríos, personas orgullosas de lo que son, generosas de explicar lo que hacen, pero también que nos van rompiendo moldes. Y finalmente también hablaremos de democracia, de nuestras instituciones, de la credibilidad que nos generan, de las alianzas. Veo aquí también, por ejemplo, a María Barrechena, portavoz del Gobierno vasco. Hablaremos de todo eso. Eta guztia, egingo dugu, esan bezala, zazpi ardatz, zazpi erronka definitu egin ditugolako. Eta hemen guztira 156 pertsona daude lanean. Auzoetako pertsona aktiboak, beraien arloetan adituak diren pertsonak, esparru akademikotik edo unibertsitatetik etorri diren pertsonak, ahots berriak, zuekin guztiokin egingo dugu elkarrizketa hori. Eta nik behintzat gaurko eguna bai, nahi nuke aprobetxatu, zuei guztioi eskerrak emateko. Konbertsazio handi honetan parte hartuko duzuen pertsona guztiei eskerrak emateko. Eta hau prozesu irikia izango da, gardena erabat, hau guztia jarraitzeko web orrialde bat jarriko dugu martxan, dagoeneko eskuragarri duzue, eta informazio guztia horri egongo da, diagnostikoa eta baita ondorioak ere. Eta parte nahi duen orok, aukera izango du parte hartzeko. Eta hori da nik gaur luztatu nahi dizuetan gonbita. Prest gaudela hitz egiteko, parte hartzeko, eta gonbitatzen zaituztet, geure hartan izan ditzakegun diferentzia guztiak zokoratu, eta etorkizunera begira, erantzun honenak definitzera. Eta gainera guk nahi bat edo proposito bat, jarri dugu, helburu bat jarri dugu mai gainean. Eta da Donostia izatea Europako hiri oparo eta zoriontsuena. Hori da guk lortu nahi duguna. Queremos invitaros a esta conversación, dejar las diferencias de lado y centrarnos en un gran propósito que nos hemos marcado como ciudad, y es que Donostia sea la ciudad más feliz y próspera de Europa. Un lugar donde tú te puedas sentir orgulloso por fuera, pero feliz por dentro, donde puedas crecer en lo personal, también en lo profesional, una ciudad avanzada, moderna, vanguardista, pero también accesible, habitable y humana. Y lo mejor de todo esto es que el futuro de Donostia no está escrito, y creo que ese es nuestro mayor privilegio como donostiarras. Si acaso la hemos empezado a dibujar, como han hecho los estudiantes de la Ikastola Orixe. Yo, de niño, cuando se hablaba de futuro, pues dibujé a mi aita, a mi mamá, a mi hermano Ander y a mí, volando hasta la cima de una montaña, porque pensaba que justo el futuro era eso, que consistía en eso, en despegar, en elevarse y en llegar más lejos. Y la verdad es que ciertos años más tarde me he dado cuenta de que es justamente lo que exige. Exige despegarse de las inercias, del conformismo y de esas ideas y esos conceptos de que nada va a cambiar. Exige también elevarse de lo inmediato para coger cierta perspectiva. Y exige también atreverse para llegar más lejos. Y si lo hacemos juntas, juntos, en familia, como donostiarras, como ciudad, como equipo, no tengo ninguna duda de que llegaremos más lejos, de que llegaremos topera. Gaur, zorionez, Donostiaren etorkizuna horri zuri bada, eta guri dagokigu, zuei dagokizue, hemen zaudeten guztioi, txikitako ametsa horiek hartu, gaurko ametsak hartu eta etorkizun hori, marraztea. Zuei tokatzen zaizue. Eta zalantzarik ez daukat urruti iritsiko garela. Gaur tokatzen zaigu, aireratzea, burua begirada gorantz altxatzea eta etorkizunean urrutiago iristea. Ongi etorri etorkizunera, ongi etorri Donostiarra 2040 topera. Eskerrik asko.